Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hoy en este caso estamos con Pablo González, que viene con una charla súper interesante acerca de arquitectura para emergencias. Pablo González es arquitecto egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en arquitectura y sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña y es cofundador, socio y director de proyectos de 571 Arquitectura, una de nuestras empresas miembro. Esta oficina de arquitectura cuenta con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanísticos integrales con enfoque en principios de sostenibilidad. Desde el 2010, Pablo es docente y jurado de trabajos de grado de la Pontificia Universidad Javeriana. Y yo soy Lorena Pupo, especialista técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, quien voy a estar como moderadora. Entonces los invito a que en el panel de mandos hay una sección de preguntas. Acá pueden colocar y escribir todas sus preguntas y las vamos a solucionar al final de la conferencia con Pablo. Entonces, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos por conectarse. Te doy la palabra, Pablo. Gracias. Ah, buenos días. Creo que me acaban de quitar el mute, entonces voy a repetir. Muchas gracias a todos por atender esta reunión, al Consejo por el espacio. Y espero que todos estén bien en este momento como tan coyuntural, tan difícil, tan extraño, donde creo que tenemos todos la posibilidad de pensar, de tenernos un segundo a pensar y a reflexionar sobre pues, lo que significa, lo que representa, cómo estamos habitando el mundo y demás. Nosotros en 57.1, por acá, nosotros en 57.1 decidimos tomarnos este espacio para pensar justamente, por una parte, en la situación inmediata, en cómo vamos a atender esta situación inmediata, en la transición de nuevo a la normalidad, y posteriormente queremos también hacer una reflexión sobre cómo debería volver a ser esa normalidad, digamos, post-COVID, que creo que va a ser una oportunidad para que nosotros como especie mejoremos en muchas de nuestras, digamos, nuestras costumbres, actitudes, la manera como habitamos. En este momento, digamos, voy a atender digamos que esta presentación buscando, digamos, atender el problema inmediato y la transición a volver a la normalidad. Arranco diciendo que este no es un proyecto nuevo para nosotros, sino es un proyecto que nosotros llevamos madurando muchos años, inclusive esta fue la tesis de grado de mi pregrado hace, bueno, más de 15 años, donde básicamente, y empiezo aquí a hablar, donde básicamente quería explorar el tema de emergencias, porque emergencias siempre ha habido y va a haber, digamos, más de estas seguramente. Entonces, es un problema recurrente en el tiempo. Un poco introduciendo 57.1, nosotros somos una empresa que llevamos 15 años, como nos presentó Lorena. Somos una empresa digamos, enfocada en el diseño arquitectónico, en el diseño de espacios, edificios y ciudades sostenibles, incluyentes y armónicas. Un poco nuestra filosofía por la cual diseñamos los parámetros que utilizamos para diseñar cualquier proyecto, cualquier situación en la que nos encontremos son estos. Buscamos que todos nuestros proyectos tengan un sentido social, ambiental y económico, digamos, envolviendo todo el tema de sostenibilidad, atendiéndolo como un todo, pero por otro lado sin abandonar la idea de esas ciudades que generan emoción, de esos espacios que emocionan a través del sentido estético. A través de estas cuatro, digamos, componentes, nosotros podemos tomar decisiones que nos permiten tener juicios de valor para tomar decisiones de diseño. También a partir de estos cuatro valores estamos haciendo estas propuestas nuevas. Quiero arrancar, digamos,
esta presentación de arquitectura de emergencia, digamos, presentando la idea original. La idea original parte de la noción de los buses, de la necesidad de las ciudades de transportarse, pero también de la necesidad de las ciudades de renovar esa flota automotriz que está reglamentada, digamos, tiene todo un marco jurídico que obliga a la chatarrización y a la disposición de estas unidades. Un poco la reflexión que nosotros hacemos sobre esto, pues es que hay un recurso muy valioso, muy importante, que más allá de transportar y movilizar personas en la ciudad, puede tener otros usos posterior a su vida como transporte público, y ahí arranca, digamos, también una visión de sostenibilidad, la idea de no generar más basura, de darle una segunda oportunidad a estas estructuras. Pues de ahí creo que tenemos para arrancar esta propuesta, este proyecto, y es una cosa que ocurre en todas las ciudades del mundo, es un recurso que está ahí, y nuestra reflexión es acerca de qué podemos hacer con este recurso en vez de chatarrizar. La propuesta original fue, como les comentaba en mi tesis, en el 2004, donde también en ese momento hubo una emergencia, fue una ola invernal, digamos que no fue tan fuerte como la del 2010, pero fue una ola invernal significativa que cobró muchas vidas, que además dejó a mucha gente sin casa, y a partir de eso planteé la tesis de reutilizar estos buses. En ese momento justo estaba en la polémica de la chatarrización, todavía no se había reglamentado muy bien cómo se iban a disponer de estos buses, y digamos también la polémica acerca de la contaminación del aire. Es decir, nosotros creemos que es una necesidad fundamental renovar estas flotas, y más aún ahorita cuando nos damos cuenta con estas calles despejadas, con el aire, cómo se modificó después de esta emergencia. Creo que nos da para una reflexión más fuerte, que deberíamos renovar aún más esa flota. Pero este recurso creo que tiene una oportunidad de solucionar otras problemáticas. Digamos que cuando uno analiza el bus, un bus tiene un chasis es una estructura muy robusta, encima de eso le montan una carrocería que también tiene una estructura que está diseñada para durar mucho más que sus partes mecánicas. Entonces creemos que más allá de la solución de movilidad de transporte público, que tiene una alta exigencia mecánica, estos espacios como espacios habitables tienen la posibilidad de perdurar muchísimos años más. En esta primera presentación, en esta primera tesis, el planteamiento era que los buses servían digamos, como empaque, pero también como elemento de transporte de unas estructuras que junto con los buses generaban una serie de espacios habitables que se dejaban configurar como unas especies de estaciones portátiles dentro de los buses, y permitían configurarse de muchas formas para adaptarse a las distintas necesidades. Aquí pongo una cita de ese entonces, del 2004, cuando había más de 60.000 familias afectadas, y solo en Río Oscuro, Caldas, 21 familias, digamos, que quedaron sin hogar, además de una serie de víctimas fatales. Planteábamos también la idea de que esto, más allá de vivienda o refugios temporales, podía convertirse en ciudades temporales, porque estos eventos pueden durar pues algunas semanas, inclusive meses, y la gente tiene que habitar de una manera adecuada durante esos momentos para que, digamos, para que no haya un colapso más grande de esa comunidad. Eso incluía pues tener espacios educativos, espacios de vivienda, inclusive espacios de jueces, porque también genera una problemática social importante, o espacios culturales como una tarima sobre ruedas. Más allá de digamos, de la tesis, esa tesis nosotros la presentamos, tuvimos la fortuna de ganarnos un concurso en ese momento que se llamó Arquimed, que organizaba la Universidad Javeriana con ACESCO, con esta misma propuesta. Lo publicaron en la revista Escala, el proyecto,
pero nunca se resolvió y quedamos siempre con las ganas de llevarlo adelante, porque realmente en Colombia no hay una infraestructura permanente para las situaciones efímeras de emergencia. Entonces, en el 2010 vino la ola invernal fuerte. En ese momento yo dije, oiga, esto han pasado 6 años y no se ha solucionado nada. ¿Qué pasa si revivimos el proyecto y de pronto le damos un giro un poquito al diseño y a la manera como lo estamos percibiendo, asegurándonos que esos buses efectivamente salgan de movilidad? Y hicimos este otro planteamiento que también tuvo mucho movimiento en publicaciones, en concursos y demás. Fue muy interesante, pero de nuevo estamos como en la polémica de no haberlo podido sacar adelante. En ese momento, en la inundación del 2010, en la ola invernal del 2010, digamos unos números altísimos de damnificados, de 2,5 millones de personas, donde la solución era entregar hamacas y entregar colchones. Se entregaron 28,000 colchones y 47,000 hamacas, donde las soluciones más pertinentes de pronto podrían haber tenido un costo un poco alto. Las soluciones que se dieron fueron unas soluciones un poco desechables o unas soluciones que no dignificaban la condición humana, al revés, generaron unos problemas sociales un poco fuertes. Nosotros pues, proponíamos una situación intermedia donde creemos que nuestra solución podría, por un lado, perdurar en el tiempo, generar una dignidad humana un poco mayor y tener un costo razonable para su momento. En esta imagen se ilustra, digamos, el proyecto parqueado al lado de una zona inundada donde esa gente habría tenido que salir de sus hogares para ocupar espacios temporales mientras reconstruían unos espacios permanentes. De nuevo, un poco la visión del proyecto era que los muebles, el mobiliario es el que genera el programa, o es decir, y eso sigue aún vigente en la propuesta de hoy, donde dependiendo del mobiliario y la distribución que uno le da, pues puede solucionar distintas necesidades que tengan las comunidades, desde vivienda, alojamiento, unidades familiares, unidades escolares, unidades de servicio, unidades, digamos, enfocadas al sector de la salud. En ese momento lo que propusimos fue un sistema bien interesante de cortarle, digamos, la fachada, la cara a los buses, digamos, incluido el tema del motor, también ajustando la parte de rodamiento para poder remolcar estos buses, y a través de una máscara que llamamos nosotros, que es el nuevo frente, nos permitía, digamos, articular los distintos buses. Los muebles le daban el programa al bus y una serie de accesorios permitía que se adaptara mejor a ciertos climas y ciertas condiciones. La máscara, que era lo nuevo que íbamos a poner, digamos, tenía un diseño que permitía articularse de distintas formas, haciendo configuraciones circulares, lineales y demás, y adaptándose, digamos, a los distintos espacios disponibles para atender esa emergencia. Esa propuesta, como les digo, fue una propuesta interesante, exitosa en su momento, pero de nuevo, aquí tenemos una visión, digo, los gobernantes de turno a mí me ha parecido que tienen una visión donde se ocupan de una emergencia, una vez la solucionan se les olvida que hubo tal emergencia y no tenemos un sistema robusto para atender emergencias. En esta ocasión, esta emergencia que creo que es inclusive la más fuerte que hemos vivido hasta el momento, genera unos retos de otro tipo. A diferencia de la ola invernal, digamos, la necesidad más clara de su momento era la necesidad de resolver el déficit habitacional por las inundaciones, aludes y demás que hubo en ese momento. Hoy, la necesidad está enfocada en el sector de la salud. Vemos, digamos, por una parte, la necesidad evidente de solucionar la capacidad hospitalaria y en especial las unidades de cuidado intensivo.
Entonces, en este proyecto lo que estamos proponiendo es no reemplazar, no hacer clínicas móviles ni nada de eso, que es muy difícil de gestionar. Contamos con un equipo de asesores que ha sido muy valioso entre doctores, arquitectos especializados en infraestructura hospitalaria eh, y distintos asesores, por ejemplo, en conversión o en fabricación de vehículos especiales. ¿Cómo podría plantearse un proyecto que fuera viable? En este momento, lo que planteamos es, oiga, ¿cómo apoyar la red existente hospitalaria? Ampliar la capacidad de camas para cuidados intensivos. Parece ser inminente la necesidad, más allá de las medidas que se están tomando, que son muy buenas. Esto creemos que puede ser una medida complementaria, donde cada hospital pueda tener una unidad satélite que le permita, si bien pues puede parquearse al lado de la infraestructura existente, también puede servir para atender remotamente necesidades lejanas a la infraestructura existente, pero administrado por la misma clínica. De nuevo, digamos, el sistema que proponemos en esta ocasión, a diferencia de los pasados, es en el 2004, Transmilenio llevaba básicamente 4 años en circulación. Hoy ya lleva 20 años. Hoy ya se está empezando a chatarrizar las primeras unidades de Transmilenio. De hecho, el año pasado salió un decreto donde se deben chatarrizar 1.200 buses. A hoy tenemos entendido que solo se han chatarrizado 600 buses, de dar una flota disponible. Adicionalmente, deben salir más buses. Estos buses de Transmilenio, si bien nosotros nos quejamos que contaminan mucho el aire, que están en regulares condiciones mecánicas, para efectos de cumplir otros usos distintos a movilizar gente, creemos nosotros que tienen un potencial muy interesante de simplemente adaptarse y que tenga, digamos, revisarse para que cumplan unas condiciones mecánicas suficientes para moverse de sitio en sitio, pero no estar transportando gente. Digamos que la demanda de capacidad de esos buses pues bajaría sustancialmente y nos ayudaría a cubrir notoriamente, digamos, esta emergencia. Esta es una imagen que ilustra un poco la situación, ¿no? Que se está viendo en otros lugares del mundo, donde se ven estos señores con estos trajes que casi que parecen astronautas en una sensación casi apocalíptica, donde creemos nosotros que el bus, que el Transmilenio, en últimas es una manera de darle identidad a la manera como nosotros como bogotanos y eventualmente en otras ciudades que repliquen el sistema, identifiquen, ¿sí? Se vuelva como una luz de esperanza esta identidad que tienen estos buses. Un poquito la propuesta, pasando a la propuesta del proyecto como tal, proponemos que a estos buses se les haga una adecuación, obviamente quitando las sillas existentes, todo el mobiliario existente, generando unas nuevas divisiones entre las unidades. Proponemos que cada bus tenga cuatro espacios donde puede tener 4 unidades de cuidados intensivos o puede complementarse un bus con otro teniendo un módulo de baños en la mitad. Poco la distribución nos permitiría que ciertas unidades de cuidados intensivos inclusive tuviera esquemas de bioseguridad como espacios exclusa, que todos tuvieran sus propios lavamanos y que todos cumplieran con las dimensiones para poder atender al paciente de manera adecuada. Algo que nos parece interesante este proyecto de unidades de cuidados intensivos es que eventualmente también puede complementar las medidas que se están tomando, como la habilitación de corferias para espacios digamos, masivos de atención. Ahorita les complemento con la imagen. A los buses también se les propone, además digamos, hacerles una intervención a los espacios de atención hospitalaria, digamos, obviamente unos espacios donde
hay unos, digamos, la cabina del conductor y hay unos espacios de conexión, digamos, toda la infraestructura de conexión se puede adaptar debajo de los buses y la idea es que todo esto se puede prefabricar en lugares seguros para llevar la solución completamente montada, inclusive con mobiliario y todo, que esto pueda llegar a atender, no llegar a armar para poder atender. Proponemos que la circulación se haga a través de unas plataformas metálicas plegables que se sueldan y se amarran a los buses. Cuando lleguen al sitio que se requiere, se pueden simplemente desplegar y quedan las estaciones básicamente armadas con lo que vienen los buses. En el esquema de Corferias creemos que los pabellones grandes deberían tener un carácter menos, digamos, menos riguroso, porque así lo están haciendo, es decir, la distribución de esos espacios, el aire es compartido, es tan masivo que la gestión va a ser más compleja. Sugerimos es que las unidades de cuidados intensivos se hagan en estos espacios complementarios para dejar los otros pabellones para recuperación, hospitalización y otras necesidades igualmente importantes que va a haber en esta emergencia. Básicamente, algo que nos llama mucho la atención de los Transmilenios es que el espacio habitable, por un lado, ya tiene ventanas, ya tiene las puertas, son espacios altos, son amplios. Digamos, hay otras soluciones que también son muy interesantes y también pueden complementar esto, como hacer espacios hospitalarios en contenedores. Creemos que es más difícil, más demorado, un poquito más costoso hacerlo así, menos práctico porque toca, digamos, arrastrarlos a través de camas bajas y otros medios. Finalmente, la cuarta propuesta que tenemos se enfoca, digamos, en uno de los temas que creo que va a ser la clave del éxito para que podamos, digamos, empezar a abrir nuestra economía de una manera responsable. Digamos, está muy enfocado en el tema de tomar muestras. Ahorita bien sabemos que hay dos tipos de muestras, unas muestras que son más precisas y unas muestras que son rápidas, aunque digamos, hay mucha incertidumbre sobre los equipos, que cómo van a llegar y demás. Es una necesidad que lleguen. Ahorita nuestro planteamiento es cómo gestionar esos equipos para poder llegar a los lugares que necesitemos que lleguen, es decir, articularlo con el territorio y la demanda que haya en los sectores del territorio para, digamos, tener una toma de muestras eficiente, hacer que esos equipos rindan muchísimo más de lo que van a rendir si los tenemos parqueados en unos laboratorios fijos. Entonces, digamos, de nuevo, aquí la idea es que estos laboratorios lleguen a los lugares que se requiera, que tengan una imagen que represente un símbolo también de esperanza a través de la imagen del transporte público que ya existe. Quiero detenerme otra vez un segundo aquí en la idea del territorio. Resulta que haciendo un análisis sobre los sectores, y no sé si esto se puede hacer. Encontramos en esta página de la Secretaría de Salud de Bogotá, que es muy interesante, y de hecho agradezco que lo tengan así de bien, están los casos confirmados de coronavirus por localidades, y ustedes van a ver la distribución, digamos, de estos casos, que es un poco irregular. En un principio se planteaba que la localidad con más infectados era Usaquén y Chapinero. Hoy estamos viendo que Suba es la localidad que más infectados tiene. Pero resulta que los laboratorios están todos concentrados en Usaquén y Chapinero. Entonces, la propuesta, de nuevo, creemos que es más relevante aún en la noción que podamos llegar a esos territorios de manera sincronizada, segura, con la información centralizada como lo tienen en esta página web.
para poder ir abriendo sectores de la economía, ir abriendo de manera responsable, como lo están haciendo países como Corea del Sur y Singapur, o ciudades como, bueno, hay varios ejemplos a nivel mundial que están haciendo estrategias para poder llegar a los lugares y no que la gente se transporte hasta los laboratorios. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? La idea es que el bus llega al lugar donde se requiera. El bus está, digamos que tiene un espacio de laboratorio abierto interno y tiene 4 cabinas que están ubicadas donde actualmente están las puertas de los buses. Esas 4 cabinas, la idea es conformarlas de una manera que sean de fácil limpieza, que tengan todas las medidas de bioseguridad, es decir, que haya manera de aislarlas de los laboratorios, de recibir las muestras de manera segura, de tomar las muestras de manera segura. La idea es que estas cabinas, una vez pasa a las cabinas, pasa a donde están, no sé si ven mi mouse, pero ahí están unos escritorios donde se reciben las muestras, se procesa la información y posteriormente esas muestras se procesan en estas maquinitas chiquitas que parecen tostadoras. Esas maquinitas chiquitas que parecen tostadoras son, digamos, una referencia de las máquinas que están sacando hoy para muestras rápidas. Abbott sacó esa referencia que es, digamos, muy fácil de portar, pero a la vez también creemos que este proyecto lo que ofrece es una manera segura para poder manejar esas máquinas. Entonces, la idea es que la persona llega, hace su fila de manera segura con el distanciamiento requerido, pasa a la cabina, se le toma la muestra, se va a esa persona, esa muestra se tabula en datos y se procesa a digamos, teóricamente, en esa máquina, si la muestra es positiva, se sabe a los 5 minutos, si es negativa, se sabe a los 15 minutos. Entonces, en promedio, nosotros calculamos que se demora 15 minutos una muestra por persona. Y la idea es que esas muestras eventualmente, entonces, terminan de sacar los resultados, en la misma persona que tabuló los datos vota el resultado y ojalá se podamos, pues creo que es una necesidad, unificar el sistema de información para poder transmitirle a esa persona qué resultado tiene para ver si está apta para ir a trabajar o necesita urgentemente ir a encerrarse. Asimismo, eso le puede dar la información a las autoridades para que puedan controlar que las personas que están infectadas estén debidamente distanciadas del resto de personas. Este bus también contempla, aquí en la planta se puede ver mejor, entonces están las 4 cabinas, los espacios de tabulación, la circulación y los espacios de laboratorio. Tenemos unos espacios para equipos, planta eléctrica, manejo de aguas. Tenemos antes de la cabina del conductor una zona de baños, una batería de baños donde tenemos, digamos, con todas las medidas de asepsia requeridas, unos espacios de lavamanos y también un sanitario. Y finalmente está la cabina. La idea es que este espacio pues esté, digamos, completamente cumpliendo con todas las medidas sanitarias requeridas para que no vaya a tener problemas de infección. Es muy sencillo, estamos planteando es simplemente hacerle unas escaleras para llegar a cada cabina y dentro del espacio está el espacio de cabinas y recepción de información, la circulación y el espacio de laboratorio. Esto es a lo que nos referimos con la parte de bioseguridad, de las tomas seguras de esas muestras y digamos que estén debidamente aisladas unas personas de otras. Bueno, digamos, llegamos a un punto donde realmente el reto hoy es cómo lograr hacer esto posible. Tenemos una propuesta en realidad. Queremos o creemos que si la ciudad aporta a estos buses que están saliendo a chatarrizarse, si la ciudad aporta estos buses realmente para la ciudad tienen un ingreso mínimo, es decir, lo que vale estos buses es el cupo, al igual que los taxis.
el acuerdo que hay hoy, el contrato que hay hoy de chatarrización es que los buses se cancelan por el peso y por el valor de el kilo de chatarra. Entonces, digamos, haciendo una cuenta, que tocaría obviamente verificar, rápida, el valor de un bus por su peso más o menos debe estar en el orden de 20 millones de pesos. La segunda parte, ¿quién lo va a transformar y cómo lo va a transformar? Entonces nosotros proponemos hacerlo a través de un grupo de especialistas en arquitectura móvil, en carros especiales, los cuales hemos, digamos, contactado a 2 firmas ya, y también con nuestro grupo de asesor de arquitectura hospitalaria, de doctores y todos los asesores que nos han venido colaborando, armar estos prototipos. Creemos que para lograr conseguir los recursos para este proyecto, creemos que puede tener un impacto, digamos, muy visible para, por un lado, conseguir recursos privados a través de donaciones, donde las personas o las empresas que donen al proyecto puedan mostrar, digamos, el proyecto. Inclusive se podría pensar en hacer algo de publicidad sobre esos buses. Y por otro lado, recursos públicos. Digamos que ahorita es muy importante que la ciudad y el país se enfoque en este tema de la recolección de muestras y por otro lado en la ampliación de la capacidad hospitalaria. Creemos que puede existir, digamos, esa posibilidad. Hemos hablado de varias, digamos, de varias estrategias, materiales y demás. Para llegar a un valor preciso de esos buses, obviamente es fundamental hacer un prototipo, pero digamos todos los números nos están dando un orden aproximado de 100 millones para esta infraestructura espacial, digamos, sin incluir los equipos, por supuesto. Bueno, en tercera instancia, ¿quién lo va a gestionar? Que también es otro tema muy importante. Nosotros proponemos, digamos, no crear una red nueva, sino, digamos, ampliar las capacidades existentes, tanto de la infraestructura hospitalaria existente, es decir, de todos los esquemas que ya tienen completamente definidos y cuadrados toda la red hospitalaria de Bogotá y de cada ciudad, y por otro lado, de los laboratorios. Es decir, en Bogotá hay habilitados una serie de laboratorios que también podrían tener unas extensiones móviles para que ellos mismos sean los que gestionen y tabulen esa información y la coordinen con el resto de actores relevantes para la mitigación de este problema. Y finalmente, digamos, el valor, digamos, sea ese valor que pongo ahí o sea mayor, creo que es un poco irrisorio, por un lado, por el impacto positivo que puede tener en la mitigación del problema, y por otra parte, porque es una infraestructura que puede reutilizarse en varias emergencias a futuro. ¿Sí? Más que un costo, yo creo que se tiene es que entender como una inversión que yo llevo 20 años, 16 años, comprobando que es necesaria. Finalmente, digamos, creo que vuelvo al tema que creo que es muy relevante, y es que esto no aplica para Bogotá, esto aplica para Colombia, otras ciudades de Colombia y para el mundo, otras ciudades del mundo. Muchas ciudades del mundo tienen esta misma situación. Digamos que nosotros estamos planteando hacer estos prototipos, por supuesto, pero la idea es que esto sea una información abierta que eventualmente otras ciudades del mundo puedan utilizar para solucionar este mismo problema. De nuevo, este problema no es solo ahorita y hago mucho énfasis en esto porque apenas se pase el problema se nos olvida a todos que hubo un problema. Esto ha ocurrido en el pasado y va a volver a ocurrir. Entonces es importante nosotros no estar improvisando cada vez que ocurren estas condiciones, y la invitación entonces en este proyecto es a las autoridades, y ojalá haya alguien de, digamos, alguna autoridad competente en esta charla, pues que nos tomemos el tema, digamos, no al corto, inmediato plazo, sino que entendamos que esto es recurrente
y que va a volver a pasar y que necesitamos una infraestructura que nos ayude a que la próxima no sea tan difícil. Y finalmente, pues a todos para compartir, para dialogar y seguramente habrá gente especialista en muchos temas que pueda colaborar, pues nosotros somos los primeros interesados en conocer sus opiniones y ver cómo podemos colaborar. De nuevo, nosotros en 57.1 tenemos este espíritu de colaboración. eh, digamos que tenemos como parte de nuestro ADN una idea de simbiosis en todo sentido, de mutuo beneficio de nosotros con nuestros clientes, de nosotros con nuestros usuarios, de nosotros con nuestros colegas, de nosotros con nuestros proveedores. O sea, aquí en esta triste situación, en realidad estamos en un punto donde todos perdemos y creo que si todos nos ayudamos y todos entendemos que somos parte de la solución y ojalá no del problema, pues creo que podemos lograr sacar estas iniciativas adelante. Muchas gracias pues por la atención. No sé si tengan alguna inquietud. Eh, Lorena, no sé si quieras tú moderar algo. Pablo, bueno, muchas gracias por tu presentación. En verdad que es de gran importancia que todos empecemos desde el sector donde estemos, empezar a contribuir en este tema y como tú bien lo dices, esto no es solamente por la emergencia de ahora, sino que estemos preparados para cualquier situación que venga. Te los invito a todos a que en la sección de preguntas puedan escribirlas para acá empezar a leerlas. Yo ya te voy a decir, Pablo, algunas de las que han llegado. Bueno. Perfecto. La primera es, ¿estos vagones de segunda qué tan fáciles son de adquirir en ese mercado secundario? Bueno, digamos que eso está todo reglamentado y está en disposición de cada municipio. No es que estén a la venta, ¿sí? Es por ley que hay que sacarlos de circulación, ¿sí? De nuevo, el valor de los buses no es, digamos, no es un valor comercial. Ellos no pueden salir a vender los buses, les toca sacarlos de circulación. Entonces es un tema realmente de una voluntad política y, digamos, de un marco legal que está establecido que puede tener unas excepciones. Como les digo, el acuerdo que hay entre Bogotá y la empresa que se ganó la licitación de chatarrización hoy es que los buses se pagan por peso y ese por peso es por chatarra. Digamos que el vidrio, por ejemplo, es basura, las llantas son basura. Digamos que ciertos elementos generan, de hecho, es una contaminación, una huella ambiental un poco más difícil. La chatarra lo que se hace es que se funde y se vuelve hierro. Listo, gracias. Daniel Molina dice, buenas tardes. Primero que todo, muy interesante la propuesta. Me gustaría saber si se ha presentado en modelos o propuestas similares para sectores rurales. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad no, en realidad no se ha presentado o, digamos, se está presentando, para ser más preciso, es decir, estamos arrancando con Bogotá. Queremos que la administración de Bogotá digamos, nos dé un espacio para poder dialogar sobre este proyecto. Como ustedes bien saben, Bogotá, el espacio rural de Bogotá es muy amplio. Las necesidades que tiene Bogotá, no casco urbano, sino Bogotá, zona rural, también van a ser muy importantes. Y creo que un buen piloto puede ser arrancando con estos lugares remotos. Es decir, creo que es una muy importante aporte y es, digamos que por ahora yo lo he presentado entendiendo un poco o buscando mitigar la mayor cantidad de personas damnificadas posibles, pero también tiene digamos que una cualidad muy interesante y es que poder llegar rápido a esas comunidades retiradas que no tienen acceso a servicios. Gracias. Bueno, la siguiente es, ¿cuánto es el tiempo de duración de una unidad? Mm,
A ver, no entiendo la pregunta. Digamos, el tiempo de duración en cuanto a la fabricación. No, es que nosotros creemos que la fabricación de una unidad, y lo que hemos venido hablando con los proveedores de unidades especiales de vehículos, es que una fabricación de estas o una remodelación de estas, trabajando con equipos de 24 horas, se puede sacar en el orden de 2 o 3 semanas. Ahora, replicando el número de equipos que uno utilice, pues puede atender el número de unidades que necesite. O sea, si uno pone más equipos a trabajar, pues puede atender más buses en simultánea. La idea, por supuesto, sería para nosotros sacar un prototipo y de ahí desplegar a una estrategia grande para poder sacar muchas unidades en poco tiempo. Gracias. La siguiente es, a nivel del establecimiento, ¿qué respuesta ha tenido la propuesta y cuánto tiempo se demora la adecuación de las cabinas? Bueno, esto no lo acabaste de contestar. Bueno, entonces respondo la otra. A ver, yo creo que yo entiendo en este momento a los gobiernos que están muy preocupados, muy atareados, digamos que no han tenido, creo que, tiempo para pensar un poquito despejadamente las soluciones que están planteando, que son necesarias, digamos, atienden el problema urgentísimo. Creo que este problema o esta solución busca atender es una transición que va a ser necesaria. Creo que este problema no va a ser de un mes, este problema va a ser seguramente de un año o de pronto más, digamos, la transición un poco hacia donde estamos enfocados nosotros es saber cómo podemos operar como país en una transición de una manera, digamos, un poquito intermitente, un poquito interrumpida, pero por lo menos poder abrir, porque si no el problema va a ser mucho más grave. Entonces, esta propuesta creo que no la han visto con ojos de urgencia y creo que sí lo deberían empezar a hacer, porque si el plan es abrir prontamente, creo que estas unidades de apoyo van a ser absolutamente necesarias. Entonces, a ver qué les digo, en términos de contactos, pues por ahí algunos políticos han comentado, lo han compartido, ha llegado a algunos lados. Claudia López le dio like, pero eso no sirve de mucho. Y ahí va. Gracias. Bueno, Ángela María Henao dice, buenos días, muchas gracias, Pablo, muy interesante. La pregunta es, ¿más o menos tienes una cifra de cuántos buses se tienen disponibles para hacer estas unidades? Perfecto, sí. Pues a hoy, eh, a hoy salieron 1.200 buses de Transmilenio, digamos, por las nuevas fases de Transmilenio. Eh, Tengo entendido que el contrato que se adjudicó por 600 unidades, debe haber por lo menos 600 buses disponibles para chatarrización, pero con todo y eso, así, por ejemplo, para el proyecto de laboratorios móviles, yo creo que deberíamos inclusive pensar en estimular la renovación de la flota. Hay muchos buses que para efectos de transporte público no están en las mejores condiciones, contaminan mucho el aire, digamos que para movilizar gente las condiciones mecánicas pues no son las mejores y deberíamos pensar en cómo este proyecto también de pronto nos ayuda a estimular una renovación de una flota limpia y que al revés, algunos buses que tengan un estado aceptable de condiciones mecánicas se puedan adaptar para solucionar este problema, que como les digo, no es corto, es un problema largo y esto pues más que un gasto, pues debe verse como una inversión. Gracias. Acá nos llegó la aclaración respecto a la pregunta del tiempo de duración de la unidad. Él preguntaba respecto al tiempo de vida de la unidad UCI Bus. Ok, digamos que la vida útil para un espacio móvil es muchísimo mayor que la vida útil para un bus. Un bus, por ley, tiene 20 años de vida útil en circulación en las vías. Si ustedes se fijan en la arquitectura móvil, hay espacios que llevan fácilmente el doble, 40 o 50 años, dependiendo obviamente de un buen mantenimiento que se le haga a estas unidades.
digamos que estos espacios cuyo chasis es de altísima calidad de hierro y las carrocerías son en cold roll, con un adecuado mantenimiento pueden, digamos, subsistir en un clima como el de Bogotá fácilmente otros 25, 30 años. Sí, obviamente todos sabemos que a nivel del mar, mejor dicho, cerca al mar, estos, digamos, los vehículos sufren muchísimo más y se desgastan mucho más. Entonces, pues creo que es relativo, pero en realidad a estos buses como espacios habitables les quedan fácilmente 20 o 30 años de vida para atender situaciones de este tipo. Gracias. Bueno, el arquitecto Rafael Ortega dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿se ha pensado en cómo llevar este proyecto a regiones de difícil acceso por topografía o distancia, entre otras? Perfecto, sí. Bueno, digamos que esa es una excelente pregunta que en cierta medida puede llegar a desvirtuar un poco la idea de solo utilizar buses de Transmilenio. Sí, los buses de Transmilenio tienen unas condiciones, digamos, que requieren de una infraestructura vial mucho más robusta, pero digamos que si pensamos en combinar también con buses que estén en unos estados, digamos, adecuados del SITP o otros tipos de buses más pequeños que sí tengan la capacidad de llegar a estos sectores rurales. Creo que podemos y debemos combinar esas estrategias. Digamos, me parece súper interesante la pregunta y creo que daría para digamos que una versión rural del proyecto. Gracias. Bueno, Catalina Paiva de Exiplast pone a ofrece su conocimiento y que puede aportar para el desarrollo. Les puedo enviar después los datos. Julián Gómez dice, muchas gracias por la propuesta. En relación a la normativa nacional de salud, ¿qué elementos de asepsia y condiciones para la hospitalización segura ha tenido en cuenta esta propuesta? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Digamos que esa es una pregunta difícil en realidad, porque los requerimientos de la infraestructura hospitalaria son altísimos, ¿sí? Esta es una arquitectura que no pretende reemplazar la arquitectura hospitalaria existente, pretende complementarlo para situaciones de emergencia. Todos sabemos que en situaciones de emergencia, pues las normas se flexibilizan para poder atender las emergencias. Pues lo estamos viendo en Corferias con unas divisiones muy precarias y unas condiciones menos favorables. Dicho eso, la idea de este proyecto es, digamos, cumplir con unos estándares mínimos de asepsia y de bioseguridad, por ejemplo, en las divisiones, en los materiales, en la posibilidad de hacer las medias cañas que son requeridas, en el manejo de las instalaciones, a través también de estos espacios esclusa o de las cabinas asépticas para la toma de muestras. Pero de nuevo, pues digamos que no hay que desconocer que es una arquitectura diseñada y pensada para una condición de emergencia. Gracias. Juan Antonio Barbosa pregunta, una vez terminada la emergencia, ¿quién sería a cargo del mantenimiento de estas unidades? Muy buena pregunta también. Me parece que es pertinente. Nosotros lo que proponemos, de nuevo, cuando mostrábamos en la diapositiva 3, en la diapositiva donde se veía cómo hacer el proyecto, el punto 3, que es la gestión. ¿Quién debe gestionar esto? Para nosotros, digamos que estos proyectos, unidades, deben tratar de apoyar las redes existentes. En el caso específico de Bogotá, nosotros creemos que esta propuesta debería ser parte de la red hospitalaria de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Que es esa misma red que debería mantener estos buses y utilizarlos para atender las distintas emergencias que hay permanentemente posterior a este proyecto. Ahora, si se hacen excesivas unidades del proyecto, de pronto se puede pensar en donárselas a algunos municipios y que la gestionen en otras, digamos, otras personas que también la necesiten. Gracias.
La siguiente es de Fabio López. Dice, le parece muy interesante la propuesta y consulta si se ha costeado a partir de unidades nuevas, es decir, si se pudiesen adquirir vehículos nuevos para adaptar al final con las unidades usadas, ¿qué tanta vida útil podrían tener? De acuerdo. Muy buena pregunta también, claro, se puede hacer con unidades nuevas. Digamos aquí un poco el tema. Realmente un bus de Transmilenio nuevo vale alrededor de $400.000. Es decir, eh, con el dólar de hoy como 1.500 millones de pesos. ¿Sí? Y ofrecen unas condiciones excepcionales en términos espaciales y en términos del chasis, de lo robusto que son esos chasis y demás. Entonces, yo creo que parte del proyecto, digamos que sí se puede hacer, pero creo que parte de lo interesante del proyecto es entender que un residuo, que son los buses que van a salir, puede convertirse en algo muy útil. ¿Sí? Esa es un poco la sinergia que estamos buscando entre la problemática de la chatarrización y la problemática de la emergencia. Pero la respuesta clara es sí se puede hacer y sí lo están haciendo, además. Entonces, por ejemplo, con unos amigos de Bucaramanga que son fabricantes también de unidades especiales. Ellos están fabricando unidades especiales. Les llamó mucho la atención el proyecto es porque ven el potencial de un gran ahorro en los costos básicos de este proyecto. Gracias, Pablo. La siguiente es de Valentina Pedraza y nos pregunta, ¿cómo lograrían equilibrar la contaminación que generan los buses y cómo están planteando la parte de los desechos? Buenísimo. Sí, mira, Valentina, digamos, ahí hay un tema que efectivamente en este planteamiento se vuelve paradójico, tal vez en el anterior donde serían los buses que eran con unas máscaras y demás, pues se atendía mucho más el problema de la contaminación, por ejemplo, del aire. Eh, Creo que, digamos, en esta emergencia específica, con estos buses de Transmilenio específicamente, creo que tener la condición de poder ser automóviles, que se puedan mover solos, es muy favorable porque necesitamos con urgencia llegar a los sitios. Yo creo que dentro de esa gran gama de vehículos disponibles, deberíamos hacer, pues obviamente, un tamizaje para escoger los que en mejor condiciones estén para convertirlos. Efectivamente, digamos que no se acaba el problema de la contaminación del aire, pero estos son buses que van a estar moviéndose muy poco y parqueados atendiendo muchos problemas. Entonces, realmente se va a disminuir muchísimo la contaminación eh, y realmente el fin que van a cumplir creo que lo amerita. Eso por el lado de la contaminación del aire. Ahora, por el lado de los desechos, ya el manejo, eh, digamos, en el caso específico de las unidades de cuidados intensivos, la configuración de las unidades nos permite una flexibilidad y nos toca hacer unos diseños dependiendo de cómo se parqueen estos buses en cada espacio para hacer unas rutas seguras de evacuación de desechos y de disposición de desechos, como se hace en cualquier, digamos, infraestructura hospitalaria. En el caso de los laboratorios, es una pregunta muy importante porque pues vamos a estar tomando muestras de un porcentaje seguramente, de esas muestras un porcentaje seguramente serán contaminadas de personas que tienen el virus. Es muy importante dentro de el mobiliario que se le ponga a ese laboratorio disponer de un sistema seguro para disponer esas muestras y eventualmente cuando vuelvan al laboratorio base, estos son los satélites, conectarse al sistema de desechos de la infraestructura base. Gracias, Pablo. Ya vamos con las últimas preguntas. Paulo Vidrago dice, según la adaptabilidad de la propuesta, una vez superada la contingencia, ¿se podrán modificar la distribución del espacio para otros usos? ¿O qué manejo se le daría a la estructura una vez se disminuya la demanda de capacidad hospitalaria generada por el COVID-19? Muy buena pregunta. Sí, por supuesto, se puede pensar en
convertir en otra cosa, si es necesario en chatarrizar, cosa que no creo porque la inversión que se va a hacer, la idea es que se pueda aplicar. Yo creo que en Colombia nuestra infraestructura está tan corta y las soluciones que se están ofreciendo hoy como Corferias pues no van a ser permanentes, que esta infraestructura yo creo que sí va a tener utilidad y creo que muchos municipios la van a agradecer si se dona, inclusive Bogotá también la va a agradecer para poder llegar a atender las condiciones que se requieran. Pero creo que es un tema que por supuesto hay que analizar en su momento y efectivamente, si llega el caso en que haya exceso de unidades enfocadas en temas de salud, también se puede pensar en convertirlas a otros usos. Gracias. La siguiente es de Carlos Caicedo. ¿Las unidades cómo se desplazarían, remolcadas o autónomas? La duda surge porque si están chatarrizadas, el tema mecánico del bus, ¿cómo se solucionaría? Sí, también es muy buena pregunta. Es decir, las unidades, los buses, para entrar al proceso de chatarrización y para evitar que los, entre comillas, desvalijen, eh, deben llegar andando y deben llegar en buenas condiciones mecánicas, ¿sí? Para entrar al proceso de chatarrización. Eh, entonces, la idea es que no entren al proceso de chatarrización, sino que se haga una excepción al decreto para que se puedan convertir en unidades móviles. En este proyecto específico de las unidades de cuidados intensivos y de los laboratorios, creemos que es de gran utilidad que sean automóviles. Gracias. La siguiente es de Edwin García y pregunta, ¿cómo han pensado abordar la contaminación interna del aire, sabiendo que habría presencia de virus, bacterias, hongos y contaminación química? De acuerdo, súper, súper buena pregunta. Digamos que algo muy importante en estas unidades, digamos, en el manejo del aire de las unidades hospitalarias es esa presión negativa. Esa presión negativa se puede lograr con unas soluciones muy sencillas de ventiladores, aprovechando que de ventiladores de extracción, por ejemplo, eólica o mecánica. Eh, digamos que el proyecto lo que buscaría es aprovechar las claraboyas que existen en estos buses para extraer el aire por esos lugares, aprovechando que además tienen ingreso de aire pues, por las dos fachadas laterales también. Entonces, básicamente es un tema, un diseño mecánico que tiene que hacer parte integral del proyecto. La idea, algo que me parece muy valioso también de la pregunta, es que justamente al ser unidades cerradas, permiten el control de esos, digamos, el control y la evacuación y el adecuado manejo del aire, cosa que en un espacio abierto como Corferias, pues no se puede lograr fácilmente. Gracias. Ya vamos con la última y Susan Molina nos dice, ¿se ha pensado en el uso de paneles solares u otros sistemas de ahorro de energía y ciclos de tratamiento de agua? Sí, digamos en la propuesta anterior, digamos que nosotros tuvimos con la de las máscaras, justamente pensábamos en esas soluciones que me parecen importantes. Yo creo que este proyecto, si de llegar a hacerse, ojalá tuviera una fase posterior que es cómo volver las unidades, digamos, independientes de la red y completamente sostenibles, implementando paneles solares, implementando sistemas de tratamientos de agua y demás, que creo que son muy valiosos. Digamos, en el espacio de la urgencia creo que no es lo más importante, sino lo más importante es poder realmente atender la urgencia, pero posterior a la atención de la urgencia, chéverísimo que estos espacios además pudieran incorporar estas estrategias de sostenibilidad. Perfecto, bueno, mil gracias a todos por conectarse, por esas preguntas tan valiosas, a ti, Pablo, por este espacio que nos ofreces. Nosotros les vamos a compartir la presentación. Algunos nos han pedido esta presentación, entonces se las vamos a hacer llegar en un PDF. Ahí quedan los datos de Pablo, de 571. Y mil gracias a todos. No sé si quieres finalizar con algo, Pablo.
Bueno, no, yo quiero también agradecerles a todos, a ustedes, al consejo. Y realmente, de nuevo, creo que también es una invitación a que pensemos, a que soñemos, a que propongamos, a que no nos quedemos quietos, porque este es un problema de todos y este es un problema que si no lo atendemos nos va a afectar a todos. De verdad, gracias por si les gusta que nos ayuden a compartirlo. Me parece buenísimo que lo podamos realmente lograr. Digamos que es un aporte que creemos es para el bienestar de todos. Entonces, pues, con eso dicho, pues les deseo a todos mucha suerte, mucho cuidado y muchas gracias. Así es, mil gracias, Pablo. Los invitamos a que estén pendientes también de las actividades que tenemos con el Consejo. El viernes de soluciones sostenibles, que hoy es un viernes raro, pues miércoles, y a las capacitaciones que todo lo vamos a tener virtual por el mes de abril. Entonces, que estén muy bien. A sus correos con los que se inscribieron les vamos a hacer llegar la presentación. Mil gracias y feliz Semana Santa. Muchas gracias.